Hoy trabajamos las medidas de tendencia central para datos agrupados por intervalos. Estas medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a ver la media aritmética, cuya fórmula es la siguiente. ¿Qué me indica la fórmula? Que debo hallar la sumatoria del primero hasta el último de estos productos y dividirlos entre n. Estos productos son la frecuencia absoluta y la marca de clase. Vamos a ver su aplicación en un ejemplo. En un test realizado a un grupo de 42 personas, se han obtenido las puntuaciones que muestra la tabla. ¿Cuál es la puntuación media en este test? Veamos la tabla. Ahí está. Muy bien, aquí están los puntajes que van de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40 y así sucesivamente. Aquí tengo la frecuencia absoluta, el total de datos que son 42. Muy bien, entonces como tengo f sub i, me falta hallar el x sub i. Aumentamos una columna. Ahí está. Aquí está el x sub i. Bien. El x sub i no es otra cosa que la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. 10 más 20 es 30. 30 entre 2 me da 15. Ahí está. Para el siguiente puedo hacer lo mismo, pero busco la forma más práctica y es sumando el ancho a la amplitud. En este caso el ancho a la amplitud del intervalo es 10, ¿no? Porque 10 más 10, 20, 20 más 10, 30, etc. Sumamos 10 a 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75. Ya está. Ahora hallamos el producto. Me están pidiendo a mí el producto de f sub i por x sub i. Hallamos el producto y me queda 1 por 15, 8 por 25, 10 por 35, 9 por 45, 8 por 55, 4 por 65 y 2 por 75. Bien, ahora hallamos que la sumatoria de todos estos productos. Y voy a tener 1820. Hallamos la media con la fórmula y el numerador me da la sumatoria de todos estos productos, que es 1820 dividido entre n. n es el número de datos, 42, y tengo aquí 43,33 puntos. Interpretación o respuesta. La puntuación media en este test es de 43,33 puntos. Así se halla la media aritmética. Vamos a ver la mediana. La mediana tiene la siguiente fórmula, donde Li es el límite inferior del intervalo, n medios, voy a dividir en el número de datos entre 2, f sub i mayúscula, es la frecuencia acumulada anterior, menos 1 significa anterior, f sub i minúscula, la frecuencia absoluta del intervalo, mediana, y c es el ancho, la amplitud del intervalo. Vamos a ver un ejemplo. La siguiente tabla nos muestra la cantidad de pacientes atendidos en un hospital durante un fin de semana. ¿Cuál es la mediana de las edades de los pacientes atendidos? Me dan la tabla, ahí está. Aquí están las edades en años. Van de 8 a 16, de 16 a 24, de 24 a 32, y aquí me puedo dar cuenta que el ancho o la amplitud del intervalo es 8. Tengo la frecuencia absoluta, entonces aquí
debo aumentar el f sub i mayúscula porque no lo tengo, ¿verdad? Aumentamos el f sub i mayúscula y esto significa que voy a acumular esta frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera, colocamos el 8, sumamos 20, sumamos 14, sumamos 8, sumamos 2, sumamos 2 y sumamos 1. Ahí está. Ya tengo la frecuencia absoluta acumulada. Para reemplazar en la fórmula, lo primero que debo hacer es n medios. Hallamos n medios y n es 55 entre 2, 27,5. Este 27,5 lo vamos a ubicar aquí, en el f sub i mayúscula. ¿En qué intervalo está? Y podemos darnos cuenta que 27,5 está aquí, en este intervalo donde está 28. Entonces marcamos el intervalo para trabajar con él. En la fórmula decimos que el límite inferior de este intervalo marcado es 16, más n medios ya lo tengo, es 27,5. Y f sub i mayúscula menos 1 está aquí. La frecuencia absoluta acumulada menos 1 significa anterior al intervalo que se ha marcado. Entonces aquí será 8. Entre el f sub i minúscula, que es del intervalo, que es 20 en este caso. Vamos a ver, ahí está. N medios, ya lo tengo, 27,5. F sub i mayúscula menos 1, el anterior al intervalo, 8. Entre el f sub i minúscula del intervalo, 20. Por c, el ancho es 8. ¿Listo? Trabajamos con la calculadora y nos va a quedar 23,8 años. Interpretación o respuesta. El 50% de las personas atendidas en un fin de semana por el hospital tienen una edad inferior a los 23,8 años. Esto significa que la mediana divide al conjunto de datos en dos partes exactamente iguales, 50% para un lado y 50% para el otro lado. Continuamos con la moda. Y esa es la fórmula de la moda. Ya sabemos qué cosa es el límite inferior, ya sabemos que es C. Ahora, el triángulo 1 significa la diferencia simétrica. Ustedes saben que la moda es el valor más alto. Diferencia simétrica entre el valor más alto y el que está sobre ese valor más alto. La diferencia simétrica 2 significa el valor más alto entre la frecuencia que está debajo de ese valor más alto. Vamos a ver. La siguiente tabla nos muestra la cantidad de pacientes atendidos en un hospital durante un fin de semana. ¿Cuál es la moda de las edades de los pacientes atendidos? Esa es la tabla que me dan y me piden hallar la moda. Entonces aquí no voy a adicionar ninguna columna más, solamente voy a trabajar con este f sub i minúscula, con la frecuencia absoluta que me están dando. Y aquí voy a observar la frecuencia más alta. La frecuencia más alta es 20, entonces 20 será la moda. Lo marcamos para trabajar con el intervalo y reemplazar en la fórmula. Hallamos primero el delta 1, la diferencia simétrica 1, que le dije que es 20 menos el anterior, 20 menos 8. Ahí está. 20 menos 8 es 12. Y la diferencia simétrica 2 es igual a 20 menos 14. Y eso es igual a 6. Bien,
Ahora ya podemos reemplazar en la fórmula. Moda es igual, límite inferior, aquí lo tengo, 16, más delta 1 es 12, delta 1, 12 más delta 2, 6, por el ancho, la amplitud, que es 8. Trabajamos con la calculadora y me va a quedar que la moda es 21,33 años. Respuesta o interpretación. La moda de las edades de los pacientes atendidos en un hospital un fin de semana es de 21,33 años. Y aquí puedes aplicar lo aprendido.